Bueno, gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta tarde en el servicio de adoración de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Y vamos entonces, antes de la lectura de la palabra del Señor, vamos a tener un canto. Y esto va a ser un grupo de coritos que los hermanos Jordán y Marcia nos van a estar interpretando. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Dios el Creador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gracias, hermanos. El tema de hoy es la Torre de Babel. Ahora usted me va a brincar. No, toca el capítulo 10. Bueno, vamos a ver por qué pasé al 11 antes del capítulo 10. Voy a explicar un poquito en cuanto a eso. Entonces, la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis. Y vamos a estar leyendo. Vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11. Y vamos a leer los primeros 9 versículos de Génesis capítulo 11. Puesto de pie, vamos a leer este pasaje que es la lectura del texto que vamos a estar examinando esta tarde. Leámoslo juntos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, antes del sermón de esta tarde, vamos a tener otro
un especial antes del sermón de esta tarde. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré mi corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra alumbra mi camino, es luz que me da dirección. Oh, tu palabra alumbra mi camino. Lámpara es a mis pies, a mis pies. Tus dichos me hacen cantar, tus juicios consuelo me son. Tus sendas consideraré y alabanza te daré, pues tus testimonios permanecerán. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Muy bien, estamos en Génesis capítulo 11 y vamos a ver por qué es que me brinqué al capítulo 10. Vamos a retroceder. En Génesis capítulo 9, el versículo 1, cuando Noé venía saliendo del arca, dice el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, el mandato es tres cosas. Fructificad. Entonces debían multiplicar, digamos, las siembras. Fructificad. Luego dice multiplicaos. Está hablando de crecer en población. Pero luego dice y llenad la tierra. O sea, no debían quedarse en un solo lugar, sino que debían llenar la tierra. El mandato entonces es fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero vamos ahora a Génesis capítulo 10 para ver la descendencia de Cam, porque esto viene de la descendencia de Cam. O sea, Babel viene de la descendencia de Cam. En Génesis 10 del 6 en adelante dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabda, Rahama y Sabteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Entonces, este Nimrod fue el diseñador de Babel. Y es cuando dice el primer poderoso en la tierra, no está hablando de lo bueno. O sea, el primer dictador, en otras palabras. El hombre que quería que todo se hiciera como él quería y tenía una tremenda influencia, y bajo la dirección de él es que se construyó la ciudad de la Torre de Babel. Dice el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, eso no es en el sentido bueno. O sea, lo que está diciendo es que era vigoroso cazador en lugar de. Cuando dice delante de, es que él se está anteponiendo a Jehová. Es lo que significa en el hebreo, de que él se está anteponiendo. O sea, él se pone primero que Dios. Vigoroso cazador delante de Jehová. Él se colocó delante. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. O sea, él se colocó delante de Jehová. Él quiso tomar el lugar de Jehová. Y con él es que empieza el humanismo.
el adorador de hombres. Primero yo, después yo, por último yo. Versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Entonces vemos aquí de la descendencia de Cam, en Génesis capítulo 10, de dónde viene la torre de Babel. Vamos ahora entonces al capítulo 11. Capítulo 11, comenzando con el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Así que, aunque cuando dice toda la tierra, está hablando de toda la población, o sea, todo el pueblo. Ellos estaban concentrados, tenían una sola lengua, unas mismas palabras, y las costumbres, la cultura, estaba siendo dominada por Nimrod. Él estaba incluyendo a los descendientes de los otros hijos. Él tomó el mando y la gente lo estaba siguiendo. Por lo menos los descendientes de Cam lo estaban siguiendo y tomaron el mando en este caso. Dice el versículo 2, y aconteció que cuando salieron de Oriente, que es donde aterrizó el arca, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Ahora esta tierra de Sinar está en las cercanías de lo que luego nosotros conocemos como Babilonia. O sea, las ruinas de la torre de Babel, ahí se han encontrado en Sinar, en las cercanías de Babilonia. Y dice, y se establecieron allí. O sea, no siguieron esparciéndose. Se establecieron ahí se quedaron, ahí tenían un propósito y era quedar todos juntos y desobedecer a Dios. Dios les dijo que debían esparcirse, pero ellos no querían. Dice, se dijeron unos a otros, vamos, o sea, aquí está animando unos a otros, están diciéndose unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, porque ahí no hay piedra en esa región, pero sí hay asfalto, hay petróleo, que es lo que había también en las ciudades que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra. También cuando Dios mandó fuego del cielo, entonces se encendió todo porque había asfalto en ese lugar. Aquí también en Sinar, entonces ellos hicieron el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla, dice el versículo 4, y dijeron, oiga, vamos, aquí están diciéndose los unos a los otros, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En otras palabras, vamos a ir en contra de lo que Dios dijo. No los vamos a esparcir, vamos a quedarnos cerca, vamos a quedarnos juntos. Si retrocedemos al capítulo 6, vamos a encontrar que una de las razones del diluvio es cuando se multiplicaron la población. Entonces, cuando había mucha gente en las cercanías, y comenzaron entonces los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero una explosión demográfica, mucha gente en un mismo lugar. Ahora Dios quería evitar eso, pero ellos no lo querían evitar. Ellos querían quedarse ahí, y entonces ellos están desobedeciendo a Dios. Y cuando dice cuya cúspide llegue al cielo, entonces hay muchas interpretaciones, pero voy a dar la mía. La parte de arriba de esta torre era un templo astrológico. Cuando dice el cielo, está hablando de los cielos, las constelaciones. O sea, la religión más antigua es la astrología, la adoración de los astros. Y viene también de los caldeos, o sea, Babilonia. Recuerde que los caldeos eran famosos como adivinadores, y para sus encantos y para sus adivinanzas, entonces consultaban las estrellas, y eran astrólogos. Y entonces la religión más antigua es esta. Ellos aquí entonces están haciendo una torre cuya cúspide llegue o termine en una réplica de las constelaciones. No con el propósito de recibir instrucción de Dios. Romanos capítulo 1 dice que en la creación está la declaración de Dios. Ahí está su eterno poder y deidad. Quiere decir que entonces lo que encontramos en el Salmo 19, cuando dice los cielos declaran, está hablando de
precisamente eso. En los cielos podemos ver la declaración de Dios. Las constelaciones, los nombres de las constelaciones, yo creo que Dios se los dio a Adán, así lo creo. Entonces, aquí está la historia de la redención. Por ejemplo, Acuario es, el diluvio fue en Acuario. Entonces, Crux es la Pascua. Leo es el león de la tribu de Judá. Virgo es la Virgen. Entonces, todo esto tiene su significado en la historia de la redención. Otro día voy a predicar sobre eso. pero ellos lo que querían era adorar las estrellas, no adorar al Creador, como dice en Romanos capítulo 1, sino adorar la creación, cuya cúspide llegue al cielo o termine en una réplica, un templo astrológico para adorar. Y luego dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. En otras palabras, desobedeciendo a Dios, vamos a hacernos un nombre, vamos a ser un solo pueblo, una sola nación. Y esto lo vemos hoy, donde los pueblos están tratando de unirse, están tratando de ser como uno, la mezcla de las razas. ¿Saben que el muñeco de las Naciones Unidas es el color de la mezcla de todas las razas? Ese es el muñeco que representa las Naciones Unidas. Entonces aquí vemos ahora donde todo se va mezclando, la mezcla de las religiones, la mezcla de las razas, la mezcla de la costumbre. De hecho, hay una cultura ahora que es destruir la cultura, destruir los valores. La nueva cultura es sin cultura, pero no es sin cultura, es una nueva cultura. Pero es una nueva cultura dejando atrás la cultura vieja, aquellos valores antiguos. Entonces, la Torre de Babel es el intento del hombre de hacer contrario a lo que dice Dios. No vamos a hacerlo. Dios dice, pero. Y entonces el humanismo, Nimrod y la gente que lo rodea y que lo sigue es descendencia de Cam. Y ahí viene entonces la parte menial, por decirlo así, la parte de labor. La especialidad de los descendientes de Cam es, vamos a ver eso la próxima semana, es en cuanto a lo menial o en cuanto a lo labor. Vamos ahora al versículo 5, donde dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad. Ahora, Dios no necesitaba descender para ver, porque Él está en todas partes, pero esta es una forma de expresión literaria para demostrar la importancia que Dios le está dando, donde Él viene para inspeccionar la obra. Descendió Jehová para ver, o sea, mejor dicho, para inspeccionar de cerca la ciudad y la torre, porque era dos cosas aparte, una edificación que es una ciudad y la torre que es un templo astrológico, y es para que no se esparza, no ser esparcidos. Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces, ¿por qué Dios no está de acuerdo? Porque Dios quiere que se esparza. Dios sabe que en unos años la tierra va a ser repartida, o sea, bien los continentes. En ese momento hay una sola masa, todos están en una sola masa, pero Dios sabe que la tierra va a ser esparcida, y si ellos no están regados, sino que están concentrados en una sola parte, entonces el resto de la tierra va a quedar sin población, y Él necesita que estén ahí para cuando se divide. Entonces dice el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, aquí no entra tratar de convencerlos. Vamos a tratar de decir, no, y ahí dijeron que no. Y ellos dijeron, no vamos a hacer lo que dice Dios. Entonces ellos habían tomado la decisión de no hacer lo que Dios decía que había que hacer. Entonces Dios dice, bueno, hay que ser drástico. Si ellos van a seguir planeando juntos, van a seguir pudiendo todos entenderse, entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder. Vamos a ver entonces ahora al versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, no es que todos hablaban diferentes idiomas, sino que por familias, entonces, y por naciones, entonces se fueron haciendo diferentes idiomas. O sea, los nacionales de una parte, los descendientes de una parte, se entendían entre ellos, pero no podían entenderse suficiente
para poder seguir la construcción. Dios los confundió. Entonces, para que ninguno entienda, él habla de su compañero. Ya no habían suficientes para poder seguir haciendo la obra. Y tenían que comenzar a buscar dónde está alguien que me entienda. Y entonces ya, cuando ya encontraron dónde están los que me entienden, ya habían desistido porque ya la obra no se podía hacer. Entonces los esparció Jehová. Allí Dios usó entonces la confusión de las lenguas para esparcirlos, porque se esparcieron de acuerdo con el idioma, ¿verdad? Y el idioma era de acuerdo con su nación, o sea, la descendencia. Entonces ellos se fueron esparciendo. Vamos a ver la próxima semana a dónde fueron esparcidos los hijos de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, donde se esparcieron. Pero Dios entonces los esparció, usando el idioma, hizo que se esparcieran. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado, el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, desde ahí, Dios usó la confusión de las lenguas para que se esparcieran, de acuerdo con sus idiomas, de acuerdo con lo que Él hizo. Entonces fueron buscando sus familiares, que ellos sí se pueden entender, y entonces se fueron esparciendo, porque no se pueden entender con este otro, y entonces fueron esparciéndose sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación de estos es que no debemos desobedecer a Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios y quiere hacer las cosas a su manera y se exalta a sí mismo, humanismo, y se olvida de quién es primero, entonces nada le va a salir bien. Siempre va a tener problemas, siempre va a tener dificultades, exactamente como pasó en la Torre de Babel. Hay confusión. Y aunque tal vez no haya la misma confusión de lenguas, pero habrá confusión. O sea, la única manera que no hay confusión en nuestra vida es cuando nosotros buscamos la dirección del Señor. Entonces no hay confusión. De lo contrario, va a haber confusión. Cuando es un hombre el que se está exaltando, y yo siempre le digo a la gente, en estas mega iglesias, ¿a quién se están siguiendo? ¿Quién ocupa primer lugar? ¿A quién están siguiendo? Si están siguiendo al que está ahí adelante, están siguiendo a un hombre. Y no solamente, no hay que hacer una mega iglesia para eso, ¿verdad? Hay iglesias pequeñas que también lo hacen. Siguen al hombre que está ahí. Y habrá confusión. ¿Por qué? Porque es humano. Y él va a jalar para su propio saco, no conforme a la palabra de Dios. Entonces debemos siempre buscar la dirección del Señor para poder hacer las cosas en una forma correcta. No quiero terminar sin dar la oportunidad para una decisión. Si no ha habido un momento en su vida que aceptó a Cristo como Salvador personal, en otras palabras, que reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón, aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces lo invito para que tome la decisión hoy. Y si ya es creyente, entonces permita que sea Dios quien guíe su vida, porque de lo contrario habrá confusión. Si está siguiendo a un hombre, no importa cómo se llame, no importa si es pastor, si es misionero, no importa cómo se llame, si es un político, no importa. Si usted no sigue al Señor, habrá confusión. Y la única manera que podemos estar seguros de estar bien es siguiendo la dirección del Señor. Invito a los hermanos ya creyentes que busquen la dirección del Señor a través de su palabra. ¿Cómo sabemos nosotros la voluntad de Dios? En su palabra, pasando tiempo con Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que pueda calar hondo en el corazón de cada persona. Recibe la gloria. Haz la obra en cada uno. Decisiones, Señor, que necesitan ser tomadas hoy, que puedan serlo, para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora, en un momento, usted va a saber cómo comunicarse conmigo. Ahí están al pie
Facebook, cómo se comunica a la iglesia, por WhatsApp y también por YouTube, cómo se puede comunicar. Y al final también vamos a recapitularlo e invitarlo a los servicios aquí, que estamos presenciales, reuniéndonos cada domingo en la tarde. Y los invito a ustedes para que nos acompañen. Dios los bendiga. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.